El nombre Ricardo evoca fuerza, liderazgo y determinación. Es un nombre con carácter, que transmite seguridad y una personalidad firme, capaz de enfrentar desafíos con valentía. A lo largo de la historia, ha sido llevado por reyes, líderes y hombres que dejaron huella, lo que le otorga un aire de grandeza y autoridad natural. Quien lleva el nombre Ricardo suele proyectar confianza, inteligencia y una energía protectora. Es un nombre que inspira respeto y que, al mismo tiempo, refleja nobleza y lealtad. Sin duda, Ricardo es un nombre con presencia, historia y un profundo significado. Significado del nombre Ricardo. El nombre Ricardo tiene un significado poderoso y lleno de carácter. Proviene del germánico Becher, que está compuesto por dos elementos, Rik, que significa poder o gobernante, y Har, que se traduce como fuerte, valiente o audaz. Por ello, el significado más aceptado de Ricardo es gobernante fuerte o rey valiente, una interpretación que transmite liderazgo y determinación. Este nombre se asocia con personas firmes en sus decisiones, con una gran capacidad para asumir responsabilidades y enfrentar retos. Ricardo suele representar a alguien con espíritu luchador, que no se rinde fácilmente y que persigue sus metas con constancia. La fuerza que encierra su significado no solo es física, sino también emocional y mental. A lo largo de la historia, el nombre Ricardo ha estado ligado a figuras importantes, especialmente reyes y líderes europeos, lo que reforzó su simbolismo de autoridad y nobleza. Esta herencia histórica ha contribuido a que el nombre conserve un aura de respeto y distinción en distintas culturas. En el plano personal, quienes llevan el nombre Ricardo suelen ser percibidos como protectores, leales y comprometidos con su entorno. Tienen una personalidad decidida, pero también un lado sensible que los hace valorar profundamente a su familia y amistades. Esa combinación de firmeza y calidez les da un equilibrio especial. En esencia, el significado del nombre Ricardo refleja poder con responsabilidad, valentía con nobleza y liderazgo con corazón. Es un nombre que transmite seguridad y carácter, ideal para quienes desean proyectar fortaleza, confianza y una presencia que deja huella. Origen del nombre Ricardo. El nombre Ricardo tiene un origen germánico y proviene del antiguo nombre Becher. Está compuesto por las raíces germánicas Rik, que significa poder, rey o gobernante, y Har, que se traduce como fuerte, valiente o audaz. Desde sus inicios, fue un nombre que simbolizaba liderazgo y fortaleza, cualidades altamente valoradas en los pueblos germánicos. Durante la Edad Media, el nombre se popularizó en Europa gracias a la influencia de la nobleza y la realeza. Uno de los personajes históricos más conocidos fue Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra en el siglo XII, cuya fama como guerrero valiente contribuyó enormemente a la expansión y prestigio del nombre en distintos territorios europeos. Con el paso del tiempo, el nombre Becher adoptó distintas variantes según el idioma y la región. En español se transformó en Ricardo, en francés en Becher, en italiano en Ricardo y en alemán mantuvo su forma original. Esta adaptación lingüística permitió que el nombre se integrara en diversas culturas sin perder su esencia. En el mundo hispanohablante, Ricardo comenzó a utilizarse con mayor frecuencia a partir de la influencia cultural europea, especialmente durante la época medieval y posterior colonización. Su sonoridad fuerte y elegante facilitó su aceptación y permanencia a lo largo de los siglos. Hoy en día, Ricardo es un nombre clásico que conserva su prestigio histórico y su fuerza original. Su origen antiguo le otorga un carácter tradicional, mientras que su permanencia en distintas culturas demuestra su versatilidad y vigencia a través del tiempo. Personalidad y características del nombre Ricardo. La personalidad asociada al nombre Ricardo suele destacar por su fuerza de carácter y determinación. Es un nombre que proyecta seguridad y firmeza, por lo que quienes lo llevan suelen ser personas decididas, capaces de tomar el control de situaciones complejas. Ricardo transmite liderazgo natural, mostrando confianza en sí mismo y en sus capacidades. En el ámbito emocional, Ricardo suele ser una persona profunda y leal. Aunque a primera vista puede parecer serio o reservado, en realidad posee un corazón noble y protector. Valora la estabilidad, la familia y las relaciones duraderas, y cuando entrega su amistad o amor lo hace con compromiso y sinceridad. En el plano profesional, Ricardo tiende a destacar por su responsabilidad y disciplina. Es trabajador, perseverante y orientado a metas claras. No se conforma fácilmente y suele buscar el éxito a través del esfuerzo constante. Su espíritu competitivo lo impulsa a superarse y a no rendirse ante los obstáculos. Socialmente, Ricardo puede ser carismático y respetado. Tiene una presencia fuerte que inspira confianza en los demás.
sabe defender sus ideas con firmeza, pero también puede mostrar empatía y comprensión cuando la situación lo requiere. Esta combinación de autoridad y sensibilidad lo convierte en un buen consejero y apoyo. En esencia, el nombre Ricardo refleja una personalidad equilibrada entre fuerza y nobleza. Es alguien que lucha por sus objetivos, protege a los suyos y busca dejar una huella positiva en su entorno. Su carácter firme, acompañado de lealtad y valentía, hace que sea recordado como una persona de impacto y convicción. Variantes del nombre Ricardo en otros idiomas. El nombre Ricardo tiene múltiples variantes en diferentes idiomas, todas derivadas del antiguo germánico Becher. Aunque cambian en pronunciación y escritura, conservan el mismo significado relacionado con el poder y la fortaleza. Estas adaptaciones reflejan cómo el nombre se expandió por Europa y el mundo, manteniendo su esencia a través de los siglos. En inglés, la forma original es Becher, una de las variantes más conocidas internacionalmente. En francés, también se utiliza Becher, aunque con una pronunciación distinta. En alemán, lengua de origen del nombre, se mantiene igualmente como Becher, respetando su forma más antigua y tradicional. En italiano, el nombre se transforma en Ricardo, con una sonoridad más marcada y característica del idioma. En portugués se utiliza Ricardo, igual que en español, mientras que en catalán puede encontrarse como Ricard. Estas versiones demuestran cómo el nombre se adaptó a las estructuras fonéticas de cada lengua. En idiomas del norte y este de Europa también existen variantes interesantes. Por ejemplo, en polaco se encuentra como Ryszard, en checo como Becher, y en húngaro puede aparecer como Richard. Aunque algunas formas cambian considerablemente en escritura, todas conservan su raíz germánica original. En definitiva, las variantes del nombre Ricardo muestran su amplia difusión cultural y su permanencia histórica. Sin importar el idioma, el nombre mantiene su significado de fortaleza y liderazgo, lo que demuestra que su esencia ha trascendido fronteras y generaciones. Onomástica o santoral del nombre Ricardo. La onomástica del nombre Ricardo se celebra principalmente el 3 de abril, en honor a San Ricardo de Chichester, obispo inglés del siglo XIII. Este santo es una de las figuras más reconocidas asociadas al nombre y es recordado por su vida ejemplar, su humildad y su dedicación al servicio de la Iglesia. En esta fecha, quienes llevan el nombre Ricardo pueden conmemorar su santo según la tradición católica. San Ricardo de Chichester destacó por su compromiso con la justicia, la reforma del clero y la ayuda a los más necesitados. Fue un hombre de profunda fe, conocido por su vida sencilla y su firme defensa de los valores cristianos. Su legado espiritual ha hecho que el nombre Ricardo se asocie no solo con liderazgo y fuerza, sino también con integridad y vocación de servicio. Además del 3 de abril, algunos calendarios también recuerdan a San Ricardo Rey, venerado el 7 de febrero. Se trata de un monarca anglosajón del siglo VIII, conocido por su peregrinación a Roma y por ser padre de santos. Esta figura refuerza el carácter noble y espiritual que tradicionalmente se vincula al nombre. La celebración del santoral es una tradición importante en muchas culturas de raíz cristiana, donde el Día del Santo tiene un valor similar o incluso mayor que el cumpleaños. Para quienes se llaman Ricardo, estas fechas representan una oportunidad para reflexionar sobre el significado espiritual y la historia que acompaña a su nombre. En conjunto, la onomástica de Ricardo está ligada a ejemplos de fe, liderazgo y entrega. Celebrar su santoral es recordar una herencia de fortaleza con valores, de autoridad con humildad y de compromiso con el bien común, cualidades que enriquecen aún más la identidad de este nombre. Numerología del nombre Ricardo. En la numerología, el nombre Ricardo se asocia comúnmente con el número 8, una cifra que simboliza poder, liderazgo, ambición y éxito material. Este número está relacionado con personas que poseen gran determinación y capacidad para dirigir, cualidades que coinciden con el significado etimológico del nombre, vinculado a la fuerza y al gobierno. El número 8 representa equilibrio entre el mundo material y el espiritual. Quienes vibran bajo esta energía suelen tener una fuerte orientación hacia el logro de metas, el crecimiento profesional y la estabilidad económica. Ricardo, bajo esta influencia, tiende a ser perseverante, estratégico y enfocado en construir algo sólido y duradero. En el plano emocional, la energía del 8 aporta intensidad y profundidad. Ricardo puede ser una persona exigente consigo misma y con los demás, pero también extremadamente leal y protectora. La numerología sugiere que debe aprender a equilibrar su ambición con la sensibilidad, evitando caer en el exceso de control o rigidez. En el ámbito laboral, el número 8 favorece profesiones relacionadas con la administración,
los negocios, la política o cualquier área donde se requiera autoridad y capacidad organizativa. Ricardo suele destacar en roles de liderazgo, mostrando habilidad para tomar decisiones firmes y asumir responsabilidades importantes. En conclusión, la numerología del nombre Ricardo revela una vibración de poder, disciplina y éxito. Es un nombre que conecta con la energía de la determinación y la construcción de grandes proyectos, recordando que la verdadera fortaleza no solo está en el mando, sino también en la sabiduría para actuar con justicia y equilibrio. Color asociado al nombre Ricardo. El color asociado al nombre Ricardo es el azul profundo, una tonalidad que simboliza autoridad, confianza y estabilidad. Este color refleja la personalidad firme y segura que tradicionalmente se vincula con el nombre. El azul profundo transmite serenidad, pero también poder silencioso, cualidades que encajan con el carácter decidido y protector de Ricardo. El azul está relacionado con la inteligencia, la lealtad y la comunicación clara. Quienes llevan el nombre Ricardo suelen proyectar seguridad en sus palabras y acciones, y este color representa esa capacidad de inspirar confianza en los demás. Es un tono que habla de responsabilidad, madurez y equilibrio emocional. Además, el azul profundo tiene una conexión espiritual, ya que simboliza la profundidad del pensamiento y la búsqueda de la verdad. Ricardo, como nombre asociado al liderazgo, encuentra en este color una representación de su capacidad para reflexionar antes de actuar y para tomar decisiones con sensatez y justicia. En el ámbito energético, el azul ayuda a mantener la calma en momentos de presión, algo que resulta esencial para una personalidad fuerte y determinada. Este color potencia la claridad mental y favorece la estabilidad en situaciones desafiantes, reforzando el carácter firme que distingue al nombre Ricardo. En conjunto, el azul profundo no solo resalta la autoridad y la fortaleza vinculadas a Ricardo, sino también su lado noble y confiable. Es un color que simboliza poder con serenidad, liderazgo con equilibrio y fuerza con sabiduría, atributos que enriquecen la esencia de este nombre. Datos curiosos del nombre Ricardo. Uno de los datos curiosos del nombre Ricardo es que ha sido llevado por numerosos reyes y figuras históricas influyentes, especialmente en Inglaterra. Uno de los más famosos fue Ricardo I, conocido como Corazón de León, cuya valentía en las cruzadas contribuyó a que el nombre se asociara con coraje y liderazgo. Gracias a él, el nombre ganó prestigio en toda Europa durante la Edad Media. Otro dato interesante es que Ricardo ha mantenido su popularidad a lo largo de los siglos sin pasar de moda. A diferencia de otros nombres que tienen picos y caídas marcadas en popularidad, Ricardo se ha mantenido como un nombre clásico y sólido en muchos países de habla hispana, así como en su versión inglesa, Richard. El nombre también cuenta con una gran variedad de diminutivos y formas afectivas. En español pueden escucharse Ricky, Richie o Rika, mientras que en inglés es común Rick, Ricky o Rich. Estos apodos muestran un contraste curioso entre la fuerza formal del nombre y su lado más cercano y familiar. En el mundo del arte y el entretenimiento, varios personajes famosos han llevado este nombre, desde actores y músicos hasta escritores y deportistas. Esto ha contribuido a que Ricardo sea percibido como un nombre versátil, capaz de adaptarse tanto a figuras históricas como a celebridades modernas. Finalmente, un detalle curioso es que, aunque su origen es germánico, el nombre Ricardo se integró profundamente en culturas latinas y anglosajonas, convirtiéndose en un nombre universal. Su combinación de significado poderoso y sonoridad elegante ha permitido que trascienda fronteras, generaciones y estilos, manteniendo siempre su esencia de fortaleza y liderazgo. Y así descubrimos el profundo significado, la historia y la energía que envuelve al nombre Ricardo, un nombre lleno de fuerza, liderazgo y carácter. Cada nombre guarda un mensaje especial, una vibración única que influye en la personalidad y en el destino de quien lo lleva. Si te gustó este contenido y quieres seguir descubriendo el poder oculto detrás de más nombres, te invito a que formes parte de esta comunidad. Dale like a este video para apoyar este contenido. Suscríbete a nuestro canal Revelaciones de los Nombres al Azar y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y déjanos en los comentarios qué nombre te gustaría que analicemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos, y recuerda, cada nombre guarda una historia, y aquí la revelamos.